Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo de nuestra serie sobre Kubernetes. En el primer vídeo exploramos qué es Kubernetes y vimos un ejemplo simple de cómo funciona. Pero hoy vamos a profundizar en la arquitectura de Kubernetes, con una descripción detallada del control plane y de los workers, y así como otros componentes claves como el etcd o la API de Kubernetes. Kubernetes se divide en dos partes principales, el control plane y los workers. El control plane es el conjunto de componentes que administran y controlan el estado del clúster. Y los workers, digamos que son los nodos donde vamos a ejecutar las aplicaciones en los contenedores. Los masters son las máquinas que van a hacer que cuando ejecutamos algo siempre esté en ese estado y que todo funcione correctamente. Y los workers es en el lugar donde vamos a ejecutar nuestros pods, donde vamos a ejecutar nuestros deployments, nuestro stateful set, donde todo va a estar ejecutándose. Por eso ya veréis que hay algunos entornos de cloud, como por ejemplo Google Cloud, que cuando tenemos un contenedor de Kubernetes, como GKE, no nos deja ver los masters, porque en el fondo no hace falta verlos. Para que veamos en qué partes se compone el control plane, de las cuales luego durante todo el curso discutiremos más. La primera parte es el API server, y este es el punto central de entrada de Kubernetes. Aquí es donde nosotros, por ejemplo, cuando hablemos con un comando que habréis visto muchas veces, el kubectl o kubectl, comando que va a hablar directamente con Kubernetes. Y este comando funciona a través de una API. Este API Service es el encargado de procesar y de validar las solicitudes y también de actualizar el estado de nuestro clúster en una base de datos que vamos a ver más adelante que se llama etcd. etcd es esta base de datos que ya veremos cómo funciona, cómo hacer backup, cómo trabajar con ella. Es una base de datos distribuida y altamente disponible que almacena la configuración y el estado de nuestro clúster. Con esto lo que estamos diciendo es que todos los objetos que creemos en nuestro clúster van a estar en esa base de datos. Y esto es muy importante porque es la forma que tenemos de saber qué hay en nuestro clúster Kubernetes y cada uno de los masters va a tener una copia de esa base de datos. El Control Manager. Este componente lo que va a hacer se va a encargar de ejecutar los controladores, que son unos procesos que, lo que van a hacer es garantizar el estado del clúster que coincida con lo que nosotros deseamos. Entonces, cuando, por ejemplo, ejecutamos un comando como kubectl apply, lo que va a pasar es que el Control Manager va a trabajar para que siempre se apliquen esas líneas. Entonces, si decimos que queremos tener un deployment con 3 pods y que cada pod esté en un diferente worker, va a hacer lo que sea para que eso funcione. El último punto que tenemos es el scheduler, que es el responsable de decidir en qué nodo se van a ejecutar los pods o en qué nodo se van a ejecutar los contenedores, depende cómo lo veamos. Y se va a basar en la disponibilidad de los recursos y luego si tenemos algún tipo de restricción, como por ejemplo, como hemos dicho antes, cada pod tiene que estar en un nodo diferente, no nos queda una cantidad suficiente de memoria en nuestro worker, entonces no puede ser en este worker, hay que ejecutarlo en otro. Y ahora, ya hemos visto por encima cuáles son los componentes que tenemos dentro del control plane o de los masters. Vamos a ver qué tenemos dentro de los workers. Los workers, como ya hemos visto, son los nodos donde se van a ejecutar las aplicaciones. Son los nodos donde los pods van a arrancar y donde los contenedores dentro de esos pods se van a ejecutar. Y cada worker tiene a la vez un número de componentes. El más importante de todo es el kubelet. El kubelet es un agente, por lo tanto se va a ejecutar en cada uno de los workers, que se comunica con el API server. Y esta comunicación con el API server va a garantizar que todos los contenedores y que todos los pods y que todos los elementos se están ejecutando y están de forma saludable. El siguiente es el kubeproxy. Y este es, cuando veamos la parte de red, el componente más importante. Se va a encargar de mantener todas las reglas de red estén en funcionamiento y de realizar una cosa muy importante, que es el balanceo de carga entre los pods o el balanceo de carga entre los contenedores. El último elemento que vamos a ver hoy dentro de los workers es el container runtime. Y este es el motor que va a ejecutar todo. Esta es la máquina, la bestia. Y va a ejecutar todos los pods y va a administrarlos. Por ejemplo, diferentes elementos que tenemos de container runtime, como ya vimos en el curso anterior, tenemos Docker y si no, si recordáis también, por ejemplo, Containerd. Kubernetes vamos a poder considerarlo como una API que expone los recursos y las operaciones para administrar y para orquestar contenedores. Y, como hemos visto, la API de Kubernetes nos va a permitir a los usuarios y a los componentes internos interactuar con el clúster de una forma programática. Y ya veremos cómo algunas de las operaciones, como las comunes que vamos a utilizar, como la de crear, actualizar, eliminar, todas estas operaciones se van a ejecutar a través de llamadas hacia la API, como hemos dicho antes, con el comando kubectl.
Entonces, en resumen, la arquitectura de Kubernetes se divide entre el control plane y los workers, y cada uno con unos componentes clave, como hemos visto, que trabajan juntos para hacer que se administre y se orquestre todos los pods dentro del clúster. Y luego además Kubernetes se basa en una API que permite a los usuarios y los componentes interactuar con el clúster. Ya veremos cómo en los próximos vídeos vamos a explorar aspectos más específicos de Kubernetes y vamos a ir paso a paso y vamos a ver todos los elementos, tanto como los pods, los deployments, los services, pero luego también vamos a ver componentes de la arquitectura mucho más interesantes como lo que hemos visto hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme en este recorrido de la arquitectura de Kubernetes y nos vemos en el próximo vídeo. Do you think your project infrastructure is well set and maintained? We know for sure there is always room for improvement. If you are uncertain where to begin, let's first do an audit of what you already have. We will review your setup from every angle: performance, cost, security, high availability, automation, and provide you with a detailed roadmap of which direction your infrastructure should go, generate concrete tasks for you to implement, or even take on your infra entirely, if you let us, of course.